Una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El Ministerio de Educación ha estado orientando sobre el proceso de vacunación a menores de 12 años en los centros educativos del país. Es el mejor lugar porque se supone que las personas de esa edad deben estar en centros educativos, sea públicos o privados. Y incluso aparece un error en la prensa, un error de titular, supongo yo, y a veces lo cometen los encargados de comunicación, que no saben transmitir de manera correcta, con las palabras exactas, las decisiones de los gerentes, de los ministros. Está claro de que ese proceso de vacunación, un tanto parecido al proceso de vacunación con los adultos, que dicho sea de paso, faltan 3 millones de adultos por ponerse la tercera dosis en República Dominicana, y con relación a los menores de 12 años, no depende de ellos si se vacunan o no, que dice ahí los niños que no se quieran vacunar, ¿no? Eso no tiene sentido. Son sus padres los que tienen en su poder la decisión de autorizar o no la vacunación a sus hijos e hijas. Y está muy bien que se le permita tomar esa decisión. Recuerden que los menores de edad no tienen discernimiento, como dice la ley, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, y no tienen poder de decisión de manera individual y propia, aunque sí pueden ser consultados. Pero la decisión que ese ciudadano, que tiene derecho, por demás, claro, pero como está bajo la tutela y la administración de padres y madres o tutores, eso para la escuela yo supongo que significa cerca de la mitad de la población estudiantil. Entonces es del hogar de origen que se toma la decisión de si se pone la vacuna o no. Y está decidido que las familias que decidan no vacunar a sus hijos seguirán participando de los procesos educativos. Eso está muy bien, porque sospechamos, creemos incluso, que con una parte importante de la población vacunada estaremos más seguros o menos inseguros, que es parecido. Es importante esos procesos y seguimos dando importancia al esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano por proveer vacunas para toda la población que lo necesite. Vacunas contra el COVID-19 y ojalá que no descuide vacunas que deben adquirirse de manera regular en el país para combatir enfermedades tradicionales que afectan a la población caribeña, allí a la población dominicana. El otro aspecto que tiene que ver también con educación y las escuelas públicas es el anuncio que ha hecho el Consejo Nacional de Educación, que en los próximos días estará entregando libros de textos en los centros educativos del país. La única inquietud que nos genera esa buena noticia, porque no podemos decir que es una mala noticia entregar textos si sabemos que son necesarios. La curiosidad que despierta el anuncio es ¿por qué ahora? ¿Por qué se sigue improvisando en educación? Nosotros, de manera particular, servimos 27 años en las escuelas públicas y cuando entramos encontramos las decisiones del sistema público bajo improvisaciones y al momento de retirarnos las mismas todo improvisado y todo de ahora para inmediatamente. Entonces esos procesos llevados así no pueden dar buenos resultados. Con el libro de texto ocurre algo parecido. O sea, debieran explicarle al país con ese anuncio
explicar por qué esos libros de texto no se entregaron en agosto o en septiembre, que fue cuando inició el año escolar. ¿Por qué en agosto y julio incluso esos camiones distribuidores del ministerio no fueron a los centros educativos a colocar allí los libros de texto para que en la primera semana de clase se le entregara a cada familia los textos que necesitan los hijos? ¿Por qué para el segundo cuatrimestre? Es como cuando a mí me dice una familia, y ocurre regularmente, que en enero, febrero están buscando una inscripción. Y cuando uno pregunta, ¿y dónde, en qué centro que estudia? Porque ya a esta fecha lo que se produce es un traslado. Pues se supone que todos los estudiantes y las estudiantes se inscribieron y entraron en el inicio del año escolar. Entonces, educación debiera explicar a este país por qué la entrega de los libros de texto ahora, a mediados de febrero, y no lo entregó en agosto, para que esos estudiantes y profesores encontraran esos libros de texto al inicio del año escolar. Solo esa inquietud para saber cómo un profesor o profesora se ha estado desenvolviendo ya avanzada el segundo cuatrimestre del año escolar. Eso le dice a uno que no han cambiado, que no han mejorado mucho las cosas en educación, porque no es solo dar comida, que mantienen el programa, eso es importante. No es solamente eso, no es la seguridad del centro educativo, que sigue siendo importante, pero explique esto. ¿Por qué el libro de texto hay que esperar a que esté finalizando el año escolar para usted ir entonces a llenarle la mochila a los estudiantes? Usted le está diciendo que no los utilice. ¿No van a comenzar los programas de los contenidos ahora? Entonces, señor ministro, usted debe explicar eso. Y el Consejo de Educación incluso debe explicar eso. ¿Por qué esa decisión de entregar los libros ahora? Entonces, porque si queremos mejorar, tenemos que cambiar. De hecho, se sabe que no se puede obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, vamos a aplicar eso en educación ahora. Entonces, o seguimos improvisando en educación, se lo dejo de tarea.